Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda mesa redonda de la 12ª edición del Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alcalá. Esta sesión plenaria es también, digamos, el acto de clausura, al menos en lo que se refiere a la parte síncrona que tenemos en el encuentro, que son estas dos sesiones. Así que antes de empezar con lo que es la dinámica de la mesa, voy a comentar un par de cosillas para cerrar un poco lo que ha sido el encuentro, ¿vale? Bueno, lo primero, decir que, bueno, estamos, la verdad es que bastante contentos con lo que ha sido esta primera experiencia en formato virtual que hemos tenido que generar este año, teniendo en cuenta el escenario que tenemos, ¿no? La participación está siendo muy buena, tenemos 402 participantes y de momento hemos registrado algo más de 5.300 visitas a las contribuciones, aparte de la participación en los foros y las mesas, así que bueno, la verdad es que bastante bien. Y en ese sentido, lo primero es dar las gracias a los participantes por la actividad en el encuentro y por estar pues estos 2 días aquí a pleno rendimiento, colaborando con los compañeros y dando brillo un poco a todos los proyectos de innovación que se han ido haciendo, ¿no?, en la universidad. Luego también dar las gracias, por supuesto, al equipo del Centro de Apoyo a la Innovación Docente y Estudios Online, tanto a la parte técnica, a Lola, Alberto, José y David, como al equipo académico, a Sara Cortés, Susana Núñez, Isabel Cano, Alberto Lastra y Juan Jesús García, por el trabajo realizado que, bueno, la verdad es que ha dado en este formato que está funcionando bastante bien, no están surgiendo incidencias y hay que agradecerles mucho puesto el trabajo que han hecho. Y por supuesto dar las gracias a los ponentes por aceptar la invitación de estar aquí, tanto en la mesa de ayer como en la mesa de hoy, que nos aportan también una visión externa y que contribuyen a que el encuentro pues también tenga el nivel que está teniendo y esperamos que en ese sentido pues estéis todos contentos con el desarrollo del mismo. Bueno, la mesa de hoy planteamos para abordar el camino recorrido de marzo a septiembre, ¿no?, de lo que ha sido este cambio de modalidad presencial a un formato online o híbrido, tanto desde una perspectiva más tecnológica como de una perspectiva más metodológica. Y en ese sentido, pues bueno, contamos con la participación de 3 compañeros de 3 universidades que están relacionados con el área de innovación, con el área de TIC y que, bueno, pues tienen bastante experiencia, no solo por lo que ha pasado este año, sino por la trayectoria que han tenido. Os voy a presentar a cada uno de los 3 y luego les daré paso para que hagan una breve presentación sobre cómo han manejado un poco en sus universidades y cuál es su perspectiva sobre esta época de cambio, ¿no? Luego ya después vamos a pasar a un pequeño debate que vamos a centrar sobre todo en el tema de la evaluación, porque ha sido un tema que ha surgido mucho en el encuentro, también en la mesa de ayer y bueno, pues es interesante que lo comentemos con personas que también aportan desde fuera y durante todo el proceso de la mesa algunos compañeros del centro van a estar en el chat pendientes de las consultas, preguntas y cuestiones que queráis plantear todos los asistentes para luego trasladarlas a los ponentes en la parte final de la sesión, ¿vale? Así que bueno, lo primero de todo, presentaros a los ponentes. Tenemos compartiendo esta sesión con nosotros a Natalia Esteban, de la Rey Juan Carlos, que es la coordinadora del Centro de Innovación en Educación Digital desde el año 2012. Tiene más de 13 años ya de experiencia en el ámbito de tecnología educativa, ha estado en el grupo FOLTE de TIC, la Comisión Sectorial de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la CRUE, está en el grupo de investigación Ciberimaginario y ha publicado diversos artículos en colaboración con el Laboratorio de Tecnologías de la Información en la Educación de la Rey Juan Carlos y es autora y colaboradora de diferentes trabajos sobre tecnologías educativas. Natalia, buenas tardes y muchas gracias por participar en la mesa. Bueno, tenemos también a Josefa Serrano de la Complutense, que lleva pues 30 años trabajando, colaborando
con servicios informáticos en la Universidad Complutense, donde ha ejercido diversas competencias y ha sido directora del área de atención al usuario, jefa de proyecto de la web y subdirectora de apoyo a centros. Desde septiembre del 19 es la directora del área eCampus de los servicios informáticos de la UCM, con competencia en el campus virtual, la web institucional y también aplicaciones móviles. Así que también darte la bienvenida, Pepa, y muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros y encantada de estar aquí. Y luego tenemos también a Andrés Prado, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que desde 2008 dirige el área de tecnología y aplicaciones de esta universidad, donde también participa en el máster en ingeniería informática como profesor asociado en la asignatura de innovación y transformación digital y forma parte del equipo editorial de la revista Ruidera de Universidades de Información y ha publicado varios artículos relacionados con el curso de TIC en la educación superior. Ha participado en muchos eventos de carácter tecnológico y es ponente en las jornadas de la sectorial TIC de CRUE, y allí, pues desde enero del 19 asume la dirección del grupo de trabajo Plan Director y Acciones Estratégicas. Así que, bueno, pues también con mucha experiencia y agradeciéndole muchísimo la participación y la colaboración en la mesa esta tarde. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, en el caso de Andrés, agradezco especialmente porque tiene clase a las 5:30 y bueno, igual se tiene que retirar un poquillo antes de la sesión, pero bueno, gracias por hacer el esfuerzo, a pesar de que hoy no era el mejor día, pero queríamos contar contigo y te lo agradecemos. Bueno, pues muchas gracias a los tres y como decía, en la primera parte de la sesión vamos a dedicarla a que pues cada uno de los tres nos contéis un poquito la experiencia de estos meses y compartáis con nosotros algunos comentarios sobre ellos. Si quieres, para mantener el orden en el que os he presentado, pues vamos a empezar por Natalia, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Bueno, gracias Héctor. Buenas tardes a todos. Para mí a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y poder trasladaros nuestra experiencia durante estos meses. En primer lugar, por contextualizar, os voy a mostrar cómo está formado el Centro de Innovación. Luego veremos algunos datos sobre la universidad y posteriormente veremos qué hemos hecho o qué hicimos durante el periodo de pandemia y de confinamiento. Bueno, el Centro de Innovación en Educación Digital que coordino está formado, pues tiene una parte de dirección académica, donde el director del centro es PDI, es César Cáceres, la parte de coordinación, que coordino yo el centro y soy Paz, y tres unidades, la unidad de apoyo a la docencia, la unidad de producción de contenidos académicos, que tiene dos equipos, el equipo de producción audiovisual y el equipo de producción multimedia. Estos equipos son los encargados de elaborar todos los materiales para los cursos, para los MOOC y materiales audiovisuales y materiales multimedia para todas las titulaciones presenciales y a distancia también que tenemos en la universidad. A continuación tenemos el equipo, la unidad de apoyo a la docencia. Esta unidad de apoyo está formada también por dos equipos, el equipo de entornos y learning, que son las personas, que lo conforman las personas que dan soporte a todo el profesorado y a todo el alumnado de la universidad, y el equipo de asesoría técnico-docente, que está más especializado y se centra en proporcionar apoyo técnico-pedagógico a las titulaciones, a los profesores y estudiantes de las titulaciones semipresenciales y a distancia de la Universidad de Juan Carlos. Por último, tenemos la unidad de formación, innovación educativa y comunicación que hemos puesto en marcha este año, que está formada ahora mismo por tres equipos que colaboran con nosotros profesores de la universidad, el equipo de formación, el equipo de innovación educativa y el equipo de comunicación. Actualmente estamos trabajando en el plan de formación de la universidad y en la puesta en marcha del nuevo plan de innovación. Bueno, porque tengáis algunos datos, el año pasado teníamos el curso pasado teníamos 79 grados, titulaciones de grado, 74 dobles grados, 62 másteres oficiales, bueno, con un total de alrededor de 48.500 alumnos y más de 2.400 profesores. Nosotros por defecto todas las asignaturas utilizamos Moodle como plataforma de aula virtual y por defecto todas las asignaturas, una vez que se dan de alta en el sistema de gestión académica,
pasan por defecto a aula virtual. Igual, pues el profesorado cuando se le asignan el POD pasa automáticamente a aula virtual y todos los alumnos, una vez que se matriculan, pasan de forma automática también a aula virtual. Tenemos alrededor de unas 15.000 asignaturas en Moodle y se encargan de dar soporte a estas titulaciones, a todas estas asignaturas, el equipo de asesoría técnico docente y el equipo de entornos y learning. Dentro de todas estas titulaciones tenemos, bueno, sabéis que es de la universidad que impartimos grados semipresenciales y a distancia, que decimos grados online. Tenemos 9 grados online, 12 grados, dobles grados mixtos, en el que una titulación es presencial y la otra semipresencial, y 13 másteres universitarios online, con un total de más de 3.200 estudiantes y más de 500 asignaturas. Para la impartición de docencia semipresencial y a distancia hemos aprobado por Consejo de Gobierno un procedimiento en el que se establecen o se regulan los criterios de calidad que tiene que cumplir este tipo de titulaciones. Y esto nos ha venido muy bien para que muchos profesores conozcan y sepan cómo abordar el cambio tanto metodológico como en la evaluación de la docencia presencial a la docencia remoto, bueno, con sus diferencias y demás, como veremos a lo largo de la sesión, pero bueno, sí que nos ha permitido que muchos profesores que imparten docencia en semipresencial y además imparten docencia en presencial ya tengan nociones y que puedan planificar la asignatura, que puedan cambiar, aplicar, bueno, crear contenidos adaptados y aplicar un poco y adaptar la metodología. Todos los profesores que imparten docencia en estas titulaciones tienen que realizar una formación previa, tienen que saber utilizar la plataforma de aula virtual, tienen que saber utilizar las sesiones, la herramienta de videoconferencia, y tienen que saber un poco qué metodologías tienen que aplicar y cómo adaptarlas a este tipo de modalidad que difiere mucho de la presencial. Por defecto, todas las asignaturas de aula virtual tienen una estructura homogénea para que cuando entra el alumno y el profesor, pues tenemos distintas pestañas con distintos apartados, información de la asignatura, contenidos y evaluación y otros recursos, de modo que el alumno siempre sabe dónde va a tener la información y de dónde puede localizar. Muy importante, y lo que hemos intentado trasladar durante todo este periodo y sobre todo en este curso 2021, es que la planificación de la asignatura. Cuando tenemos docencia semipresencial y a distancia, que el alumno conozca en profundidad cuál es la planificación y que se pueda hacer, tenga un calendario de todas las actividades, de todas las asignaturas que tiene que realizar a lo largo del cuatrimestre, es muy importante. Este curso lo que hemos hecho es recomendar a todos los profesores que den de alta, a los profesores de presencial, que den de alta todos los eventos en el calendario de aula para que todos los alumnos tengan una planificación detallada de todo lo que tienen que realizar. Bueno, pues además tienen que tener contenidos adaptados, actividades adaptadas y tienen que realizar sesiones de videoconferencia. Lo que hemos hecho durante el periodo de pandemia, pues al final cuando nos avisaron pues, que te paraba la docencia presencial, lo que se ha hecho en la mayor parte de las titulaciones es, bueno, pues sigo con mis clases en lugar de presencial, pues las traslado a través de videoconferencia. Bueno, pues en este caso tienen unos horarios prefijados y la docencia semipresencial a distancia, estos horarios no existen, ¿no? Es el alumno el que se va adecuando, se va planificando. Bien, os cuento esto de las titulaciones semipresenciales y a distancia porque al final esto bueno, pues partimos de un punto de partida en el que muchos profesores ya tienen formación en este tipo de titulaciones y además todos los cursos de formación que tenemos y que impartimos desde el Centro de Innovación en Educación Digital los tenemos ya montados en versión online. Impartimos cursos presenciales y cursos online. Pues en este caso ya teníamos todo preparado para poder empezar a formar al profesorado que todavía no se había formado para el cambio que esto supone. Tenemos el itinerario formativo general que está formado por el curso básico en el uso didáctico de Moodle y por el curso avanzado. Os he puesto aquí algunos datos para que veáis los profesores que han realizado los cursos desde abril hasta septiembre de este año. Pues tenemos que el curso básico lo han realizado 309 profesores, el curso avanzado 166 y el de herramientas para prevenir el fraude académico 169 profesores. Luego tenemos cursos y docencia específica para lo que os decía, titulaciones semipresenciales y a distancia. Hemos visto que muchos profesores de presencial han realizado estos cursos, aunque no imparten las titulaciones, o sea, aunque no imparten docencia en titulaciones semipresenciales. ¿Por qué? Porque quieren conocer cómo se tiene que organizar este tipo de docencia y pues qué cambios metodológicos o qué cambio implican ese tipo de
docencia, ¿no? Pues veis que el curso de docencia virtual en URJC Online lo han realizado 273 profesores desde abril a septiembre de este año, y el curso de videoconferencia lo han realizado, que es Blackboard Collaborate, de esta misma plataforma, lo han realizado 324 profesores. Bueno, también pusimos en marcha distintos seminarios o webinars. Además de la herramienta de videoconferencia, utilizamos sistemas paralelos de alternativos, como por ejemplo Teams para la impartición de las clases en remoto, y teníamos que formar a los profesores. En este caso lo más rápido era crear seminarios o webinars, y creamos uno para Teams, luego el de Blackboard Collaborate para la gente que no quería hacer el curso entero, porque es un curso más extenso y con pruebas de evaluación y demás. Y importante, cómo crear un examen en aula virtual, para que supiesen utilizar las distintas herramientas. Ya todos estos cursos en modalidad online ha hecho que también tengamos de base distintos materiales autoformativos a disposición del profesorado. Tenemos todos nuestros materiales de los cursos y más materiales que hemos ido haciendo y elaborando en función de las necesidades que hemos ido viendo, publicados en abierto en la web de online, y clasificados pues materiales de aula virtual, donde se explican cada una de las herramientas que incorpora la plataforma, docencia presencial y a distancia, y cómo aplicar metodologías docentes en este tipo de docencia, y cómo elaborar contenidos didácticos adaptados a este tipo de docencia también. Hemos ido incorporando todos estos materiales en la aplicación que tenemos para la gestión de incidencias con el profesorado, de modo que cuando el profesorado va a incorporar o va a poner una incidencia, automáticamente le sale el manual o el material autoformativo para que pueda resolverlo y pueda consultarlo en el momento en el que va a poner la incidencia. Esto nos ha ayudado bastante y nos ha disminuido mucho la carga de trabajo. ¿Qué hicimos en el primer momento en el que nos dijeron que la universidad se cerraba y que pasábamos a trabajar en remoto? Pues empezamos a crear, en base a todos los materiales autoformativos que teníamos ya elaborados, pues creamos un espacio, se creó desde el vicerrectorado un espacio en la web para cómo trabajar desde casa, y aquí incluimos infografías para PAS, para PDI, para estudiantes. La primera infografía que incluimos para el PDI, ¿qué pasó? Era cómo trabajar en remoto, cómo empiezo a dar clase a partir de mañana desde casa, ¿no? Pues qué herramientas tengo, dónde puedo colgar los materiales, cómo puedo resolver las dudas, cómo puede el alumno entregar las actividades y demás. Perdón, que me he pasado una diapositiva. Esto es lo que quería enseñar. Bueno, además de esta de cómo trabajar en remoto, incluimos cómo preparar la asignatura para la docencia virtual, qué elementos teníamos que incorporar y qué teníamos que tener en cuenta, cómo dar clase por videoconferencia en 4 pasos utilizando las herramientas que proporciona la universidad, en este caso Teams y Blackboard Collaborate, y cómo crear un examen, y posteriormente, como hablaremos luego en la parte de dudas, o sea, de debate, pues creamos infografías para cómo resolver dudas durante el examen y cómo hacer supervisión, que tanto nos preocupa y que tanto preocupa a todo el profesorado. Para el alumno, pues hicimos también equivalente, ¿no? ¿Cómo sigo las clases a partir de mañana? Preparamos la infografía igual con el enlace a todos los materiales autoformativos que ya teníamos creados, y donde explicábamos al alumno cómo asistir a clase a partir de ese momento, ¿no? Y cómo realizar y cómo ponerse en contacto con el profesorado. Además de todas estas infografías y el espacio en la web, creíamos que era muy importante dar un apoyo más metodológico al profesorado. Desde el Centro de Innovación no éramos capaces de abordar y de dar soporte a todas las necesidades que tenía, a todas las incidencias que nos estaban llegando y todas las consultas, por lo que en colaboración con los distintos vicerrectorados pusimos en marcha el espacio colaborativo y de consulta denominado GEL, espacio colaborativo de consulta sobre docencia y evaluación en remoto en aula virtual. De modo que creamos esta asignatura y matriculamos por defecto a todo el profesorado. Y aquí, desde los distintos vicerrectorados, iban incorporando los procedimientos que se iban aprobando, las normativas, y íbamos incorporando todos los materiales y todas las infografías que íbamos realizando. Lo importante de todo esto es que creamos un grupo de apoyo, un grupo de profesores que se presentan a los premios de innovación docente, grupos de profesores que están aplicando metodologías activas y que estaban ya preparados para
dar una vuelta a las asignaturas y empezar con todo el cambio y demás de docencia en remoto, los que cogimos es un grupo de profesores de apoyo para que ayudasen a sus compañeros a hacer esta transformación que requeríamos en tan poco espacio de tiempo, ¿no? Lo que creamos dentro de la asignatura, además, es una FAQ con las preguntas y respuestas más frecuentes que nos iban trasladando los profesores. Las preguntas las damos de alta desde el Centro de Innovación, o los vicerrectorados o el grupo de profesores de apoyo, y muy importante y que ha funcionado muy bien es los chats, o sea, los foros que hemos creado divididos por cada área de conocimiento, ¿no? Entonces, cada área tiene su grupo de profesores de apoyo que van orientando al profesor, al resto de compañeros, sobre cómo tienen que hacer la transformación. En este caso estaba más centrado en la parte de evaluación. Luego también pusimos en marcha el banco de conocimiento colaborativo, de modo que, bueno, yo ya he preparado mi asignatura, la he transformado y demás, la he adaptado a la docencia en remoto y quiero contarle a mis compañeros cómo lo he hecho para que ellos puedan utilizar y aprovecharse del trabajo que yo ya he realizado. Este año seguimos con esta asignatura y con el grupo de trabajo porque la verdad que ha funcionado muy, muy bien. Tiene muchísima actividad. Respecto a aula virtual, os he puesto aquí algunos datos. He comparado para que se vea bien el incremento en el uso de la plataforma. Nosotros ya es que los meses de marzo a abril de 2019 al 2020 más o menos el uso de la plataforma era el mismo, pero a partir de abril se empieza a ver un mayor uso en la plataforma de aula virtual. El número de sesiones y el número de páginas visitadas pues, se ha incrementado bastante. Ya estábamos trabajando antes de que pasase todo esto en mejorar el rendimiento de la plataforma, pero justo nos pilló entre medias de los cambios que queríamos aplicar. Entonces pusimos en marcha pruebas de rendimiento y empezamos a recomendar el acceso escalonado a los exámenes, y ahora os contaré cómo. Pasamos de pues de 3 frontales con la información, o sea, con 64 GB de RAM, CPUs y demás, a 6 frontales, y un servidor de Memcache donde cacheamos las sesiones del usuario, a un clúster de Redis y cacheamos no solo las sesiones del usuario, sino también los datos. Esto nos ha permitido optimizar bastante, o sea, optimizar el rendimiento, y porque hemos disminuido bastante el acceso a disco. Hemos visto todavía que tenemos un cuello de botella en la base de datos y este año, durante estos meses, estamos trabajando en clusterizar la base de datos. Lo que sí que hicimos es ampliar los recursos de la base de datos y optimizar los parámetros de configuración de la misma. Durante las pruebas de rendimiento vimos que yo creo que aquí estábamos casi todas las universidades participando y estábamos todos con la misma preocupación. ¿Aguantará la plataforma para todo lo que nos viene? Con todo el cambio, con todo pues, el aumento del uso de la misma. Y lo que hicimos es, en las pruebas de rendimiento vimos que teníamos una limitación de alrededor de los 2.000 usuarios accediendo a un examen en el mismo instante de tiempo. La plataforma empezaba a ir un poco más lenta y tardaba en cargar la página alrededor de 1 minuto. Lo que hicimos en ese momento es crear una aplicación de reservas de salas virtuales externa a la plataforma de aula virtual, de modo que todos los profesores que quisieran realizar pruebas de evaluación continua, que era lo que estábamos recomendando, lo que se recomendaba desde los vicerrectorados, tenían que hacer una reserva previa de la sala virtual. Y esto nos permitió que hiciésemos reservas y huecos de cada 2.000 alumnos, cambiar y que empezasen los exámenes con 5 minutos de diferencia al menos. Así quitábamos todas las limitaciones. También participamos en la puesta en marcha de la acción 3, estuvimos con la toma de requisitos y demás, y que era necesario para poder poner un LMS en la nube por si acaso nos fallaba la plataforma que teníamos, y lo teníamos como plan B, pero no llegamos a utilizarlo. Evaluamos Respondus. Respondus es un sistema de reconocimiento biométrico y sistema de bloqueo de navegador. Nosotros estábamos utilizando Small para algunas titulaciones semipresenciales y evaluamos, pero finalmente no lo llegamos a poner en marcha pues, por toda la complejidad que conllevaba y por el tema de protección de datos. Además de la plataforma de aula virtual, con Blackboard Collaborate incorporado dentro de la plataforma, lo que hicimos crear para tener plataformas alternativas y por si acaso aula virtual no tenía todo el rendimiento que esperábamos,
creamos equipos de asignaturas en Teams. De este modo, el profesor que quería hacer una videoconferencia con sus alumnos para impartir la clase en remoto únicamente tendría que acceder al equipo de Teams y contactar con todos sus estudiantes que estaban categorizados igualmente por asignaturas. Bueno, pues los alumnos, nosotros tenemos MyApps, que es un sistema virtualizado donde los alumnos pueden trabajar desde casa y utilizar todo el software que necesitan para poder realizar las actividades y las prácticas, y además pusimos en marcha un sistema de préstamo de portátiles para aquellos estudiantes que lo necesitasen. Se puso en marcha desde el Vicerrectorado de Estudiantes. Bueno, ¿qué vamos a hacer para el curso 2021 que estamos haciendo ya? Actualizamos en verano la versión de Moodle, la 391. La actualizamos fundamentalmente porque tenía mejor rendimiento en cuanto a la base de datos. Pues añadimos un frontal más con el frontal de procesos. Vimos que uno de los frontales siempre se nos quedaba estaba siempre con la CPU ocupada, y esto es porque Moodle por debajo tiene muchos procesos para ejecutar todas las tareas internas. Entonces lo que hicimos fue extraer esos procesos y crearlos para tener los frontales dedicados únicamente para los usuarios de la plataforma. Y como os decía, durante estos meses vamos a trabajar en clusterizar la base de datos para ya poder que la plataforma escale para todo lo que necesitemos. En cuanto a la creación de contenidos y actividades interactivas, hemos dado licencias de Genially a los profesores para que puedan crear contenidos adaptados. La nueva versión de Moodle ya incorporaba la actividad H5P, que permite crear contenidos y actividades interactivas. La de Google Club, pues para hacer sondeos tanto en presencial como en remoto y que sea la clase más interactiva. Y hemos incorporado un plugin de Teams en aula virtual para que se puedan crear también videoconferencias de Teams. Hemos reforzado la formación en el mes de septiembre. Vimos que durante los meses de exámenes recibimos muchísimas incidencias por parte del alumnado. Para nosotros era muy importante que los alumnos de nuevo ingreso tuviesen información sobre la plataforma, por lo que, aprovechando los tours de usuario de Moodle, lo que hemos hecho es configurar un pop-up para que cuando accede por primera vez el usuario, un alumno o un profesor les proporcione información de la formación que tienen a su disposición sobre la plataforma. El curso de aula virtual en septiembre, de introducción a aula virtual para alumnos, lo han realizado más de 2.900 alumnos, con un total de 18 sesiones de formación en septiembre, y ahora estamos ya con la edición de octubre, en la que hay matriculados más de 600 estudiantes. Para docentes, en cuanto a metodología, hemos puesto en marcha en septiembre cursos de clase invertida, que han realizado hasta el momento 317 profesores. Pusimos en marcha en julio para ayudar a elaborar las guías docentes y contemplar los planes de contingencia necesarios por si acaso la pandemia obligaba otra vez a evaluar en remoto. Creamos el curso de guías docentes que han realizado 790 profesores, y hemos creado distintos seminarios o webinars para dar a conocer las herramientas que hemos puesto en marcha para la docencia, ¿no? Como Genially, Google Club o H5P. Estamos trabajando, se está repartiendo el kit del profesor, que se compone de un portátil, una docking, un monitor, una tableta y auriculares para que puedan realizar las clases en remoto, y estamos adaptando las aulas para la docencia híbrida. Bueno, en cuanto al reconocimiento al profesorado, nosotros, como decía, la formación es obligatoria únicamente para los profesores que imparten docencia en titulaciones presenciales y a distancia. Los que imparten docencia en presencial es voluntaria, pero sí que hemos querido reconocer el esfuerzo que han realizado todo el profesorado durante estos meses, que no ha sido poco, y los premios de profesores innovadores que ponemos en marcha todos los años y que estamos ahora con la 7ª convocatoria y que están dentro del marco de la Semana de la Innovación Docente. Hemos incluido una nueva mención que se llama mención COVID, de modo que las mejores prácticas se van a incluir en el banco de buenas prácticas docentes que tenemos puestas en marcha, y en una categoría donde se va a explicar la adaptación que se ha realizado en cada una de las asignaturas. Bueno, esto es todo, y un poco rápido, perdóname Héctor, que me he pasado un poco del tiempo, y luego pues nada, en el tiempo de debate iremos viendo más cosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Natalia. La verdad es que a nivel de recursos sí se nota cómo está organizado el centro y los recursos que tiene, pues la forma de trabajar y cómo habéis podido abordar esto. Y ahora, bueno, veremos un poquito también otros detalles. Vamos a pasar a Pepa. Héctor, perdona, yo creo que quizá que como Andrés tiene prisa,
pues quizá que lo presente él y yo no tengo ningún comentario de hacerlo después, más que nada pues porque pueda presentar sus cosas. Porque quizá andamos un Bueno, poco de sí, tiempo, no sé cómo lo ves. vale, ¿Cómo lo ves? vale, como queráis. Si quieres tú primero, hombre, yo creo que da tiempo a que terminéis los dos y veamos un poquito de debate, pero Adelante, vamos, Pepa. Adelante. Sí, venga, vale, perfecto. sí. Pues entonces nada, voy yo. Muchas gracias, por cierto. Si me compartes entonces, vale. Bueno, pues quizá la experiencia, además justamente ir después detrás de la Rey Juan Carlos, que tiene afortunadamente los medios y una estructura que ya quisiéramos, ¿no?, tener en algunos sitios, en universidades viejas un poco como somos nosotros, ¿no?, que de alguna manera vamos un poco al rebufo, pues la experiencia pues, va a ser totalmente de contraste, ¿no?, por así decirlo. Voy a presentaros una cosa muy breve, unas cuantas cifras y poco más que nada pues para ver el debate, ¿no? La Universidad Complutense se define y se ha definido siempre, incluso en las directrices, que para el curso 2020-2021 como una universidad presencial. Es decir, que no tenemos una vocación, al menos, aunque pueda haber algún título propio, alguna cosa que pueda haber online, digamos que la definición como tal de una universidad presencial, que ha estado utilizando el campus virtual desde el año 2003-2004, es el primer curso en el que se empezó a utilizar el campus virtual para apoyo, digamos, para esa docencia presencial. Siempre ha tenido carácter voluntario, es decir, que hay profesores que se han ido poniendo, al principio pues eran casi más testimoniales que otra cosa, pero efectivamente el tiempo y digamos, las necesidades de todo el siglo XXI pues ha hecho que sea casi obligatorio, sin ser de hecho obligatorio. Bien, pues el curso ha empezado de una manera muy sencilla, con estos parámetros, bueno, va todo voluntario, en fin, y tenemos el botón de que saltan las alarmas y que se cierran los centros. Pasamos a la docencia en remoto, por así decirlo, porque realmente no se puede hablar de docencia online, es simplemente pasar a ese estado de poder seguir, mantener la relación con los estudiantes y poder hacer las cosas a partir del 14 de marzo, ¿no? Entonces, casi que nos acostamos de una manera y nos levantamos de otra. Os pongo algunos datos además muy recientes, justamente del curso 2019-20. Estamos hablando que en el campus virtual hemos tenido, digamos, 17.429 espacios realizados. Esto ha supuesto, para que os hagáis una idea, el año pasado fueron en torno a 14.000, ¿vale? O sea que sí que ha habido un incremento y el incremento que había otros años era pues, de 13.800 a 14.000 y cosas así. Es decir, ha habido un incremento importante. También se ha incrementado bastante el número de profesores que han participado en el campus virtual, porque claro, aquellos que tenían esa docencia presencial pues han tenido que incorporarse, sobre todo en el segundo cuatrimestre. Ha afectado mucho los del segundo cuatrimestre, puesto que los del primer cuatrimestre pues han podido realizar la docencia normal como ellos tenían, ¿no? También ha sido muy grande lo que es la participación de estas tecnologías de videoconferencia. Nosotros teníamos Collaborate dentro del campus virtual, que aquí aparece el número de salas que se han hecho y los participantes que han estado en esas salas. Estamos hablando de 70.000 salas y 911.000 participantes en esas salas, porque bueno, pues la docencia se pasó directamente en temas de videoconferencia, ¿vale? También se toca a alguien a utilizar Collaborate y esas cosas para hacer videotutoriales que le parecen más sencillos, o hacer otras cosas, pero bueno, hay que decir que hacer una sala con uno mismo, yo voy grabándome, les parece mejor que utilizar otras herramientas. Pero bueno, eso ya es una cuestión un poco a gusto, ¿no? Y sobre Google Meet, bueno, lo que es los datos de las salas de reuniones es prácticamente imposible sacarlo de toda la parafernalia y la cantidad de datos que dan, pero hemos llegado a 69 millones de participantes en las diferentes salas y las diferentes reuniones que ha habido virtuales, que ha sido auténticamente brutal. No hay datos comparativos de otros años, claro, este año ha sido la primera vez que pusimos eso y pusimos Google Meet pues por tener un doble apoyo, porque claro, en un momento determinado Collaborate podía fallar, podía haber cualquier otra cosa, entonces bueno, que pudieran rápidamente utilizar una alternativa que no, en principio no tenía coste. Nosotros hemos optado, bueno, yo hablo un poco más de tema de servicios informáticos, que es donde yo estoy, pero lo que hicimos entre toda esta operativa es barajar, utilizar un entorno diferenciado para hacer los cuestionarios. Es decir, la Complutense es un mastodonte, somos mucha gente, hay muchos datos, muchas cosas, y ya empezamos a hacer pruebas de carga, que utilizamos la misma herramienta, o sea, la posibilidad que presenta también en Santander de hacer pruebas de carga para ver un poco cómo andamos, y dimensionamos 4 entornos de cuestionarios para distribuir la carga y el trabajo y que se pudieran realizar hasta 16.000 exámenes simultáneamente. ¿Por qué? Pues porque no teníamos la posibilidad de hacer una planificación, de tener una sala, de que se fueran ahí. Cada uno iba haciendo la evaluación continua
cuando le venía bien en su horario de docencia, y lo que hicimos fue dimensionar para que eso no fallara y realmente pues así ha sido, no ha fallado. Ahí hemos tenido bastante suerte y bueno, pues un poco con eso hemos partido. Se han puesto 14.000 pruebas, insisto, todo esto desde el entorno cuestionario se puso en mayo, se puso en marcha en mayo, cerramos el entorno de producción para que no pudieran hacer exámenes que hasta mayo estuvieron haciendo y luego ya a partir de ahí se hicieron solamente el entorno de cuestionarios, más de 14.000. Esos 14.000 participaron 826.000, o sea, hubo esos intentos, esos participantes en esos cuestionarios. Además, la evaluación se centró mucho en tareas, hubo 36.000 tareas que crearon los profesores y los estudiantes, en respuesta a esas 36.000 propuestas, hicieron 786.000 entregas. Aquí también se desbordaron todas las previsiones de uso de sistemas antiplagio, de Unicheck, etcétera, porque claro, al hacer las entregas totalmente digitales y pasar todos por el antiplagio, pues tuvimos a la vez que ir renegociando, ir viendo, igual que pasó con Collaborate, y renegociando condiciones para poder dar un servicio, digamos, a partir de las nuevas peticiones de servicio. Bien, simplemente deciros muy someramente que empezamos el curso con 23 servidores, 13 en el entorno de producción, con un portal de acceso al campus virtual, Moodle 3.4, y estábamos en un piloto que estaba en producción para algunos profesores que estaban testeando y que de lo que era Moodle 3.8, que fue lo que luego se implementó, ¿no? como solución para este curso. Y 10 para el entorno de integración para hacer las pruebas. A 31 de agosto, la foto que hay ahora, pero la foto que hay a partir del 31 de agosto, ha ido evolucionando y se han ido incorporando diferentes cuestiones. El caso es que hemos pasado a 66 servidores. 66 servidores, una configuración muy parecida a la que ha presentado Natalia. 17 para el entorno de producción, 20 para los entornos 4 entornos de cuestionarios que están en producción, y luego, bueno, pues el 11 que se han montado, pero claro, hemos tenido que montar el proceso o sea, todo el curso 2021 no reaprovechando, sino en paralelo, porque, digamos, hasta diciembre van a seguir entregando tareas, van a seguir entregando tareas de grado, fin de máster, etcétera. Y aparte, se han solapado el inicio de curso con terminar los exámenes en el área, por ejemplo, de salud. Entonces no podíamos cerrar, intervenir y volver a actuar. Entonces optamos por poner en paralelo un entorno que ha sido para el 19-20 y el 2021. Ahora estamos en el proceso de empezar a cambiar el entorno de cuestionarios y adaptarlo actualizarlo a todo, que para que sea entorno igual que el de producción. ¿Cómo se lleva el tema del campus virtual y el apoyo docente en la Complutense? Tenemos por un lado los servicios informáticos, pero no tenemos un área, un departamento, una dirección que lleve todo ese soporte docente, sino que existe la figura de lo que se llaman los coordinadores de campus virtual en los centros. Cada centro tiene uno y además hay lo que se llaman coordinadores gestores, que son gente que ha estado desde el inicio del campus virtual y que tiene muchísima experiencia y que colaboran también con nosotros. Entonces, entre la parte docente y la parte de los servicios informáticos, hay numerosas webs, hay fax, hay videotutoriales, cada uno un poco en el plano que tiene cada uno, unos más orientados hacia la docencia, otros más orientados al manejo de las herramientas. Se han dado multitud de sesiones, de clases, los coordinadores del campus virtual de los centros pues dan formación al personal de sus propios centros, a todos los profesores, les atienden en las consultas que tengan y aún así, pues claro, también llegan todas las peticiones a nosotros de lo que tenga que ver con la parte técnica o en lo que le podamos ayudar. Se genera material específico para todo esto y está disponible en diferentes webs. Ahora estamos haciendo un poco, se ha generado tantísimo material para todo este periodo desde centros que estamos ahora justamente unificando y teniendo un punto único de unión, porque teníamos un punto único y luego en centros y vamos a centralizarlo ahora, estamos en pleno proceso. Lo que sí que ha habido, por ejemplo, es muchísimas comunicaciones, es decir, hay muchísima comunicación con los coordinadores que hacen ese punto de enlace. Para que os hagáis una idea, desde septiembre, 22 de septiembre, que tenía datos, por ejemplo, al 12 de marzo, que es previo al cerrojazo, pues había 232 posts preguntando cosas, uno me dice cómo se hace esto, etcétera. Del 12 de marzo al 14 de septiembre, 1.652, y me parece que hasta ayer llevábamos desde el 15 de septiembre al 14 de octubre llevamos 380. Así que estamos en una línea pues muy en esto, y dice uno que esto, dice que lo otro, y probando muchas cosas, digamos, entre todos. Es algo totalmente colaborativo.
Bien, como os decía, este año continúa la colaboración estrecha entre los coordinadores y los servicios informáticos. Como os decía, pues eso, llevamos ya un montón de posts puestos en ello. Se ha hecho además una formación para docentes en herramientas de formación en línea, pues para que durante este periodo de verano y principio de curso y demás, para que puedan tener una formación más adecuada y no simplemente las prisas de un momento determinado, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Y además, bueno, pues tenemos el inicio del curso con profesores con experiencias muy distintas y nos encontramos a los profesores que han estado participando en el segundo cuatrimestre y que ya conocen las herramientas, las rutinas, las cosas, etcétera, y sin embargo, los que se incorporan de nuevo, que me dice, ¿qué? ¿Qué es virtualizar? ¿Esto cómo? ¿En qué? ¿Cómo? En fin, eso es un poco las diferentes opciones, por así decirlo, ¿no? Las diferentes actitudes, el que ya ha conocido una nueva rutina y el que ha venido después y que tiene que formarse en ello. Desde el punto de vista pues, técnico e infraestructural, que es un poco la parte que yo controlo más, bien, pues hemos pasado a Moodle 3.8 y hemos integrado además en Microsoft Teams en el entorno. Así que ahora podríamos utilizar tanto Meet como Teams como Collaborate dentro del campus virtual. Estamos en pleno proceso, como os decía, de consolidación de los entornos de cuestionarios y, bueno, pues para actualizarlos y poderlos separar un poco todo lo que hay, que son cursos oficiales, lo que son seminarios, lo que es formación en línea, porque es la mejor manera de poder intervenir por partes, ¿no? Y de alguna manera tener distintos tipos de acceso. Bueno, entonces estamos un poco en esa opción para que las bases de datos sean un poquito más ligeras también y que vayan un poco orientadas y las personalizaciones y todo vayan hacia el uso que se le vaya a dar. Todos los cambios de producción y las paradas de mantenimiento tienen una complejidad grandísima porque, bueno, eso les pasará a todos, pero sobre todo pues porque los horarios, las cosas hacen difícil, ¿no?, que busquemos un momento para hacer una parada y que venga bien a todo el mundo, ¿no? Siempre, ay, es que yo tengo un examen, es que yo tengo tal. Es muy complicado. Supongo que esto es un tema bastante general, ¿no? También estamos en espera de poder contar con infraestructura adicional para la gestión de contenidos multimedia, gestión propia de videoconferencia en campus y luego pues, ver un poco esos fondos, cómo recrearlos y cómo ponerlos a disposición para todo ese tema de la docencia y la docencia en línea. Pero tenemos una cuestión, que es la eterna espera, por así decirlo, como digo, esperando a Godot, es decir, vale, a lo mejor nos dan máquinas, pero ¿quién va a llevar esas máquinas? ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Esa es la eterna espera, por así decirlo. Deciros también que hemos tenido una problemática antes, sobre todo últimamente, y es la dependencia de soluciones de terceros. Porque, bueno, nosotros tenemos en las instalaciones, en el CPD, hemos ido creando y reconfigurando máquinas y poniéndonos. Por ejemplo, con el tema de Collaborate, pues estaba muy bien. Hemos colaborado con ellos, hemos utilizado, pero a la mínima, o sea, ya en cuanto que empezó un poco todo el tema de más uso, oye, mira que si el contrato exactamente no tiene las especificaciones, ¿qué tal? Es que, claro, hacéis mucho uso, yo tengo el consumo de servidores, me cobra Amazon por lo que gasto, y claro, es que de esto lo tengo que repercutir. Cambiamos el proceso, cambiamos todo el expediente para intentar adaptar la situación COVID con la posibilidad de hacerlo con el modelo full online y bueno, que no nos dejaran un poco por lo menos el año pasar en marzo, ¿no? Hasta marzo, y ya nos están diciendo que claro que no puede ser, que tarifamos por minutos, que cada millón de minutos en torno a 900 euros, pero claro, no es un millón de minutos de consumo de que hacemos una sala con 50 personas y una hora y dices, pues es una hora. No, es una hora por 50 horas. ¿Vale? Porque es el número de minutos por participante en sala. Con lo cual, ahí se va bastante lo que es el tema de coste y digamos que las condiciones cambian bastante, te cambian las reglas en medio de la partida de cartas. Claro, como no les interesa jugar al tute, pues vamos a jugar a la brisca o al cinquillo. Entonces, bueno, es una pelea continua de otro de los hándicaps que hemos tenido de todo este proceso, porque entiendes que la gente pues tenga que ponerse al día, que tengas que echar el resto, que las máquinas estén listas, que los profesores sepan cómo hacerlo, que estemos accesibles, que les ayudemos, que los estudiantes puedan. Pero luego además tenemos toda la problemática de todas esas soluciones de terceros que, en fin, pues al final acaban diciendo tal, que si quieres esto no sé qué, oye, no me cortes el servicio y cuestiones de este tipo que no están entendiendo un poco lo que es trabajar con un presupuesto anual con una administración pública. Y bueno, básicamente
es un poco lo que yo quería deciros. Doy la palabra ya para que pase Andrés y demás, o Héctor, y muchas gracias. Pues muchas gracias, Pepa, también por compartir la experiencia desde la Complutense, ¿no? Ya estamos viendo diferentes modelos de diferentes universidades que tienen, pues, diferente tradición, diferente estructura, diferentes recursos y demás, ¿no? Y vamos a ver ahora un poco también la experiencia que nos trae Andrés desde la Universidad de Castilla-La Mancha. Andrés, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias a la universidad por contar con nosotros en esta jornada y muchas gracias también a Héctor por hacer ese tipo de invitaciones a las que no puedes decir que no. En todo caso, yo creo que está siendo bastante enriquecedor y pone mucho en valor este tipo de encuentros y cómo compartir experiencias nos está ayudando en general a las universidades a enfocar proyectos ante una etapa que yo creo que es absolutamente diferente a lo que hemos estado viviendo hasta ahora. En todo caso, estos foros y foros como los que se han creado en CRUE, entre la sectorial de tecnología, la sectorial de docencia, el grupo FOLTE, yo creo que ha puesto mucho en valor el trabajo colaborativo entre las universidades y creo que muchas experiencias de las que aquí se están contando son compartidas. La Universidad de Castilla-La Mancha es una universidad ni de la edad de la Complutense ni de su tamaño, pero sí con una circunstancia bastante particular como universidad regional y muy distribuida. Eso nos ha hecho, en general, tener un acercamiento a la tecnología muy cercano y que ha sido siempre impulsado institucionalmente. Y yo creo que eso también nos ha ido permitiendo adaptar. Perdón. No se está viendo la presentación, Héctor. A ver, ahora. Bueno, muchas gracias. Decía que estamos viviendo, yo creo que un tiempo diferente en el que se está poniendo también en valor todo el avance que hemos hecho en materia de tecnología las universidades. De todos modos, cuando me tocó reflexionar un poco sobre qué había pasado, le quise buscar alguna banda sonora a esto y la primera que se me ocurrió fue si esto de la continuidad de la docencia realmente había sido algo así como una especie de magia. Y esa magia, al final, yo creo que se puede encontrar a partir de los hechos y de esa fecha que muchos de nosotros nos vamos a guardar casi para siempre. Ese 16 de marzo de 2020, en el que de repente nuestro entorno cambia de forma radical. En ese día, el rector de mi universidad lanza este anuncio que yo creo que también guardaré por mucho tiempo. La universidad cierra sus puertas, pero continúa funcionando. Creo que es una frase fundamental para valorar ese momento y lo que tuvimos que ir y hemos estado haciendo en las universidades en estos meses. Más allá del anuncio del rector, lo que me sorprendió ver también ese mismo día era anuncios de los propios profesores diciendo que estaban preparados para impartir sus asignaturas de un viernes a un lunes. Estaban preparados para utilizar las plataformas que habíamos puesto en marcha y, de hecho, el número de clases en línea de ese primer día nos sorprendió en cuanto a cifras, muy por encima de todas las que habíamos estado esperando. Más de 900 clases en línea en ese primer día, en ese primer lunes, y unos 12.000 asistentes, teniendo en cuenta que la población de la Universidad de Castilla-La Mancha son unos 25.000 estudiantes. ¿Cómo habíamos llegado a ese punto? Bueno, en la Universidad de Castilla-La Mancha, un poco en relación a la estructura que comentaban antes las compañeras, nosotros hemos visualizado siempre el campus virtual como un elemento
dentro de nuestro sistema de información, absolutamente integrado en el resto de sistemas y, por tanto, dependiente del ámbito dentro del paraguas de tecnología, con equipo de gente dedicado, evidentemente, pero dentro del ámbito del área de tecnología de la información. No hay un equipo vinculado separado a la tecnología, sí que están dentro de todos los procesos tecnológicos y, evidentemente, hay relación con el vicerrectorado de docencia y otros vicerrectorados, sobre todo para los temas metodológicos y de innovación docente. En las semanas anteriores al estado de alarma, yo recuerdo haber estado escuchando noticias que nos empezaban a inquietar a todos. Dentro del sector de tecnología estuvimos viendo movimientos dentro de las grandes corporaciones y las grandes empresas que estaban adelantando un poco una situación que no terminaba de llegar, pero que veíamos venir. Recuerdo trasladar a la institución nuestra preocupación y, bueno, pues recibir un poco respuestas de todo tipo. Incluso, bueno, no seamos alarmistas en este momento. Al final, la alarma se convirtió en estado. En cualquier caso, lo que tratamos dentro de tecnología es de visualizar una situación en la que veíamos venir una dependencia brutal de todas las infraestructuras y servicios que proporcionábamos, especialmente en el ámbito de la docencia. Organizamos un equipo de crisis y realizamos un pequeño análisis de riesgos que dio lugar a lanzar una serie de proyectos en los primeros días de marzo de 2020. Estuvimos viendo dentro de nuestro catálogo de servicios, específicamente los servicios transversales y los vinculados a la docencia. Veíamos que en la parte de conectividad, de sistemas y de colaboración podíamos dar un soporte razonable incluso en escenarios de cierre total. El servicio de VPN, que también ha sido otro de los que más en cuestión han estado en estos meses, pensábamos que lo podíamos también soportar, pero identificamos en rojo los temas vinculados especialmente a la videoconferencia y a campus virtual. En campus virtual nos encontramos en una situación mucho mejor que la del año anterior. El año pasado hicimos un importante proyecto de migración de nuestra plataforma de campus virtual, que está basado en Moodle, al entorno cloud de Azure, y ahí veíamos posibilidad de crecer de manera bastante rápida en recursos, en infraestructura, sin tener que esperar a la dotación de maquinaria y a la adquisición para incorporar máquinas en nuestro CPD. Y la verdad es que ese proyecto que lanzamos en el verano anterior nos ha servido para evolucionar nuestra infraestructura de manera muy rápida. Y en el ámbito de las sesiones síncronas y videoconferencia, nosotros tenemos una infraestructura de comunicaciones unificadas basada en Skype empresarial, que ya identificábamos que no iba a ser posible que nos pudiera dar servicio al soporte a la docencia en línea. Pero veníamos trabajando en un proyecto de evolución hacia Teams y lo que hicimos fue lanzar el proyecto, empezar a dotar recursos y, sobre todo, a generar integración entre nuestro campus virtual basado en Moodle y en Teams. De manera que el profesor, además de tener la tradicional opción de virtualizar la asignatura, le dimos la semana del 15 de marzo la posibilidad de generar un equipo en Teams con todos sus alumnos, mediante el cual poder utilizar los servicios de videoconferencia. En esta línea veníamos trabajando cuando el 9 de marzo por la tarde recibo una llamada de un número que no conozco a una hora un poco intempestiva y, bueno, pues por casualidades casi respondí y resulta que era el rector de la unidad que me dice que va a convocar un comité de seguimiento para la crisis que se avecina, donde forma parte de distintas visiones de la universidad y yo creo que tiene el acierto de contar también con la presencia de la tecnología. En ese comité, el 10 de marzo, mantiene la primera reunión, se identifica ya la posibilidad de un cierre de la universidad, incluso previa
al estado de alarma y la primera cuestión, una de las primeras cuestiones que surgen es esto en tecnología, ¿cómo lo vamos a hacer? Me empiezan a preguntar, no somos una universidad online, somos una universidad presencial, pero la respuesta fue más o menos clara. Tenemos un plan y al menos con estos miembros que tenemos son con los que queremos actuar. En realidad, siempre que me preguntan, digo que no es una cuestión de un trabajo de 2 semanas ni de 2 meses, aunque en esas 2 semanas y en esos 2 meses haya habido un trabajo de una intensidad muy alta. En realidad, la situación de continuidad de la docencia, que yo creo que es la expresión más adecuada a lo que hemos vivido, viene por una visión de evolución de un proceso de digitalización o de transformación digital en la universidad. Nosotros defendemos que está estructurado en esos 10 bloques. Una clara orientación al servicio, tratar de pensar primero en el servicio y después en la tecnología que lo sustenta. Un catálogo de servicios donde se expone toda la información relacionada con los servicios basados en tecnología y que nos ha servido de punto de referencia para incorporar guías, preguntas frecuentes, descripción de los nuevos servicios y que nuestra comunidad universitaria ha tenido de referencia en estos meses. La capacidad de ir evolucionando nuestras plataformas de forma planificada, con una gestión de proyectos y de operaciones, y pensando siempre que nuestro negocio, entre comillas, es la universidad y, por tanto, 2 elementos claves están sobre la mesa siempre, que es la evolución de nuestro campus virtual. De ahí que ese proyecto de evolución a cloud nos haya dado la capacidad de evolucionar en una semana nuestra infraestructura para poder triplicar la carga de recursos o de usuarios concurrentes que veníamos teniendo de una semana a otra en marzo de 2020, y una apuesta por la movilidad que tenemos desde hace mucho tiempo con proyectos que parecen tan simples como el que todo nuestro profesorado disponía ya de un equipo portátil. Nuestro profesorado y nuestro personal de administración y servicios en general. Con lo cual, ese giro hacia el cierre de la universidad, pero la posibilidad de mantener tu puesto de trabajo y empezar una actividad docente e incluso administrativa e investigadora desde casa, estaba basada ya desde el propio puesto de trabajo. Un trabajo también en torno a la gestión del conocimiento, y aquí también pues, hemos tenido que elaborar en un tiempo también récord una formación amplia a nuestro profesorado, tanto en el uso de nuevas herramientas como la plataforma de videoconferencia en Teams, como una mejora de la capacitación en el uso de nuestra plataforma de campus virtual, especialmente destinada al ámbito de la evaluación y sobre todo de la evaluación continua, más que el uso de la posibilidad de trasladar lo que es la evaluación puntual final a una evaluación en línea. Hemos trabajado siempre y ahí se nos ha apoyado también desde el vicerrectorado de docencia con esa visión, tratando de apoyar una evaluación basada siempre en un entorno de evaluación continua. Hemos tratado de gestionar también adecuadamente la comunicación, mucho uso de redes sociales en sus 2 vertientes. En redes públicas, en redes sociales, hemos tratado de trabajar mucho en estos meses la información a través de cuentas, especialmente en Twitter, pero también hemos habilitado entornos de redes sociales corporativas, creando comunidades de aprendizaje donde los propios profesores, una vez creados esos espacios comunes, han compartido experiencias y se han ayudado unos a otros a mejorar técnica y metodológicamente. Yo creo que esa es una de las experiencias también a destacar en un entorno de colaboración integrado que nos ha permitido también el poder montar esas redes sociales en entornos de Office 365 en los que nuestros
docentes ya están bastante habituados a utilizar y que también ha permitido que entornos más allá de la docencia, como la investigación, pudieran utilizar las mismas plataformas para fines diferentes. Y esos entornos de colaboración, esos entornos de videoconferencia como Teams, también han tenido su utilización en el entorno de los grupos de investigación. Porque otra de los pilares con los que trabajamos estos entornos de evolución hacia lo digital en la universidad es el de la consolidación de entornos, tratando de generar arquitecturas tecnológicas homogéneas y con un alto nivel de integración, donde en los entornos cloud cada vez más están tomando un posicionamiento y a la vista de los resultados también una relevancia cada vez más importante, y con una monitorización continua que yo creo que todos hemos estado sufriendo de alguna manera y también muy implicados en ella para tratar de dar un nivel de servicio adecuado. Ahí también cabe destacar el trabajo realizado en el entorno de CRUE con toda la capacidad que hemos tenido de realizar pruebas de rendimiento, especialmente a las fases de evaluación en nuestros entornos virtuales. Los resultados se pueden medir en números y ahí os aporto pues, una serie de cifras. 28.000 participantes en videoconferencias en Teams, en cuanto a uso, pero también en cuanto a capacitación. 1.400 profesores capacitados en Teams semanas, en seminarios de 6 personas, con lo que ha habido centenares de pequeños seminarios donde lo que tratábamos era de convertirnos en una especie de comunidad en los que los profesores pudieran adquirir rápidamente los conocimientos y unos datos en cuanto a concurrencia y uso de nuestra plataforma de campus virtual que no habíamos visto nunca y que hemos sido, insisto, capaces de gestionar a través de una evolución más o menos elástica de nuestras infraestructuras, con entornos de colaboración más allá de Teams, como los entornos en Yammer, con un crecimiento también bastante importante en todos estos últimos meses. En cuanto a los entornos de evaluación, hemos utilizado los entornos de cuestionarios en Moodle, también tratando de estructurar los horarios y haciendo un seguimiento de cuántos alumnos estaban convocados para realizar un cuestionario en cada franja horaria, y algunos profesores también han optado por utilizar herramientas de cuestionarios basadas en el entorno de colaboración de Teams, que también hemos habilitado y generado documentación para poder aportar alguna alternativa un poquito más sencilla o más limpia en el entorno de colaboración. Pero más allá de las cifras, que yo creo que ya en sí mismas son importantes, a mí me gustaría destacar la repercusión que ha tenido la actividad de todo lo que se ha montado en estos últimos meses en cuanto a la repercusión directa en la comunidad universitaria. No solo desde el punto de vista institucional, sino desde algo que yo en años en la gestión de tecnología no había visto nunca, y es un reconocimiento directo y explícito al trabajo y al esfuerzo de muchos compañeros que, como las experiencias que han comentado mis compañeras, pues han sido intensos y muy arduos en estos meses. Yo creo que esto también nos anima a seguir trabajando en un entorno como el que se nos presenta en este nuevo año, también con la incertidumbre y flexibilidad exigida por un cambio sobrevenido. Así que con esto, muchas gracias. Yo creo que la idea es dar un poquito la visión desde el punto de vista un poquito más de tecnología y de visión de la tecnología en el ámbito de esta continuidad a la docencia a la que nos hemos visto obligados a seguir. Muchas gracias, Andrés, también por tu presentación.
Y bueno, vamos a pasar a esa segunda parte en la que luego vamos a incorporar también las preguntas de los asistentes. Y para cerrar esta primera, quería que nos pudierais comentar un poco cuestiones relacionadas con lo que es la evaluación específicamente. Herramientas que habéis utilizado, que se pueden utilizar, que creéis que están un poco en mente, el tema del proctoring también, no sé, diferentes cuestiones relacionadas con lo que es la evaluación que pueden haberse revelado como importantes en este periodo o que están un poco a la vista. Si queréis, invertimos el orden. Si Andrés puedes comentar algo con esto un minuto antes de dar la sesión, te lo agradezco y te liberamos. Y luego, pues, Natalia y Pepa también que nos comenten. Pues sí, bueno, muchas gracias y mis disculpas por tener que abandonar rápido la sesión precisamente en la fase de debate. Lo he querido comentar un poco en la exposición. Yo creo que sobre la evaluación hay que trabajar y como muy bien aporta el título de esta mesa, la parte tecnológica y la metodológica. Yo creo que la tecnológica tiene una serie de limitaciones que hay que evaluar y hay que entender para poder aplicarlas metodológicamente. En la situación que vivimos en marzo y sobre las reflexiones que hemos tenido de forma conjunta en el seno de CRUE, al final, en nuestro caso, se descartó el uso de sistemas de proctoring. Pensábamos que, en primer lugar, son sistemas a los que es necesario capacitar al docente y entrenar a nuestro estudiantado. En segundo lugar, teníamos dudas al respecto de las cuestiones jurídicas vinculadas al uso del proctoring, todo lo relacionado con la protección de datos. En tercer lugar, al final el elemento del proctoring nosotros lo vemos como una barrera adicional, pero que no es una barrera infranqueable para cometer alguna infracción de tipo académico. Esa no infranqueabilidad de la solución es la que finalmente nos decidió por apostar claramente por una metodología de evaluación continua. Eso no quiere decir que no haya habido asignaturas en las que haya habido evaluaciones finales, donde en muchos casos de lo que se ha dotado a la tecnología es de una capa de metodología. Al final los cuestionarios son cuestionarios, pero nuestro profesorado ha estado trabajando en entornos de cuestionarios vinculados, haciendo una relación vinculada entre el tiempo de resolución y la complejidad del cuestionario. En ese sentido es en el que muchos de nuestros docentes han trabajado también ese tema. Y yo creo que es el entorno fundamental, el tratar de identificar limitaciones de tecnología, evolución y también la capacidad metodológica para ir intentando no ver, como también se ha dicho en esta mesa, la docencia en línea como la traslación en remoto de una clase presencial. Del mismo modo, creo que no es posible visualizar la evaluación en línea como la traslación de un examen presencial en una clase. Creo que hay cuestiones que deben cambiar. Muchas gracias, Andrés. Pepa o Natalia, quien quiera comenzar con esto. Y bueno, sí, un momentito antes de entrar en esto, despedir a Andrés, darle las gracias por participar en esta mesa, a pesar del día que era, que no era el mejor. Y encantados de haber contado con tu participación, Andrés. Muchas gracias y ya siento perderme el debate. Hasta luego, Andrés. Hasta luego, gracias. Yo la verdad que Sí, nada, Natalia, sí, por favor. que la verdad que coincido totalmente con lo que ha dicho Andrés. Nosotros desde la universidad apostamos desde los vicerrectorados
le pidió a los profesores incluso que adaptasen las guías docentes que ya estaban publicadas y que tenían que adaptarlo a la nueva situación y que intentasen incluir actividades de evaluación continua. Y aquí lo que jugamos, y yo creo que con todos los compañeros de otras universidades que los que he hablado, es con un banco de preguntas grande, darle una vuelta un poco metodológica, con cambiar o sea, cómo se plantean las preguntas para que no sea buscarlas sobre el resultado en los apuntes y demás, jugar con el tiempo que das al alumno para realizar el examen, y muchos profesores han optado por la secuencialidad de las preguntas, es decir, que no puedas volver a consultar la pregunta anterior una vez que has pasado a la siguiente. Nosotros estuvimos valorando el sistema, bueno, Respondus, ya estábamos utilizando, como he comentado antes, Small, pero es cierto que nosotros cuando hemos utilizado Small y la titulación semipresencial hemos informado al alumno del que se iba a utilizar el sistema biométrico en matrícula, o sea, antes de matricularse y hacer la prescripción, el alumno sabía que iba a utilizar un sistema biométrico y daba su autorización para luego el tratamiento de datos personales. Entonces, claro, implantar un sistema de estas características que coge imágenes de una persona que está en casa y demás sin haber avisado previamente, también teníamos miedo con el tema de protección de datos, ¿no? Y por eso tampoco llegamos a incorporarlo. Algunos profesores nos pidieron el sistema de bloqueo de navegador. Estuvimos probando el de Respondus también y lo que vimos es que no funcionaba con tabletas ni con móviles. Bueno, con móviles a pocos alumnos hacen los exámenes, pero con tablets sí que hay algunos que hacen pruebas de evaluación. Entonces lo descartamos por eso y porque no funcionaba tampoco en Linux. Entonces, bueno, pues al final es ponerle limitaciones un poco e intentar ponerle puertas al campo, porque bloquear el navegador no quiere decir que el alumno no esté accediendo y mirando cosas con el móvil, porque no estás controlando el entorno, ¿no? Que tampoco puedes controlar con un sistema biométrico. Nosotros mantuvimos al principio, cuando empezamos con Small hace unos años, reuniones con ANECA, y lo que nos decían era que no les servía como para sustituir la prueba presencial porque no controlabas el entorno, controlas que la persona que está delante de la webcam es la que supuestamente está matriculada a la asignatura, pero no sabes si hay alguien detrás y no estás controlando todo el entorno igual que haces en presencial. Muchas gracias, Natalia. Pepa. Bien, nosotros, al igual que comentaba Natalia y que comentaba también Andrés, pues desde el principio, cuando ya se veía que la cosa se ponía un poquito fea, la Complutense se cerró el 13 de marzo, además que se cerró como en una orden a las 12 y casi que nos echaban de los edificios ya a las 12. Digo, hombre, por lo menos dejarnos salir, que era un viernes, ¿no? Y fue así, pero previamente se iban anticipando cosas. Sabíamos que, o sea, estuvimos mirando posibilidades de Procton y demás y la descartamos desde ese punto de vista. Nuestra recomendación técnica era voy a repetir un poco el símil que he hecho antes. Si tú empiezas el curso de una manera, o sea, tú estás jugando al parchís, no puedes decir que de pronto das la vuelta al tablero porque te interesa más juego a la oca. Entonces no puedes decir a los estudiantes que no tienen unas cámaras, no tienen nada, no tienen, muchos de ellos no tienen tampoco portátiles ni nada, y si les quitas el acceso a las clases, el poder trabajar con equipamiento propio fue un hándicap importante. Y ahí sí que hubo préstamos de las bibliotecas de equipos informáticos a disposición de la casa del estudiante, etcétera, para aquellos que no tenían ese equipamiento informático. Pero poner la cámara y poner tal y que alguien exija, pues tener una cámara si no tienes un portátil, digamos, corporativo o algo que tengas así, nos pareció que no era la posibilidad, y luego todo el tema de protección de datos, por supuesto, ¿no? O sea que estuvimos un poco viendo eso. Con los docentes lo que estuvimos viendo es a facilitar sobre todo las posibilidades y trabajando con ellos sin estas pruebas de carga, todas las que hicimos nosotros y las que hicimos también con el Santander, para intentar que los cuestionarios, los que quisieran hacer cuestionarios de evaluación continua, porque se han hecho, se habéis visto los datos, muchísimos, es decir, no han sido pruebas finales ni demás, o sea que prácticamente, incluso ahora mismo, es decir, lo que hacen casi es una vez a la semana, vamos a testear, a preguntar, pruebas de alguna manera también que sean secuenciales. Intentábamos que para que no cargaran mucho, pues no fueran todo en una página, ni cada página una pregunta, o sea, buscar un término medio para que, buscando el rendimiento del sistema, que no se pudieran echar marcha atrás también para ello, pero que jugaran también con el tiempo, porque nos hemos encontrado con pruebas y algunos profesores es que le dejaban 5 minutos para hacer el examen. Es que casi entre que entran y que salen ya no tienen tiempo para nada y no pueden hacer nada. Digo, pero qué locura es esta, ¿no? Bueno, eran temas de pruebas de evaluación continua. Y hay muchas tareas, claro, toda la parte de letras y toda la parte de así, pues hace muchas entregas de tareas, muchas entregas de trabajo, y han hecho muchísimo
reuniones y prácticas en línea a través de grupos y colaboraciones de ese estilo. Es decir, ha habido o sea, aparte de los cuestionarios, de las entregas de tareas, que os digo que también con el tema de antiplagio, pues utilizaban estas, muchas prácticas y muchas entregas de cosas en línea. Y la verdad que sí que ha sido un poco como se ha ido poniendo. Pero el proctoring, por lo menos de momento, lo tenemos descartado. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que en el tema de la evaluación, el problema fundamentalmente está vinculado a los exámenes tradicionales, finales, que a lo mejor pues aún siguen existiendo en algunas asignaturas de algunas titulaciones con más o menos presencia que en otras. Pero es verdad que la evaluación entendida como una evaluación desde una perspectiva más amplia no genera tanto problema a ese nivel. Quizá hay que reflexionar mucho sobre el tipo de evaluación que hacemos, las diferentes formas de evaluar a los estudiantes, cómo planteamos un examen, qué queremos de un estudiante cuando hacemos un examen y demás, ¿no? Luego, el tema más técnico de cómo garantizar, por ejemplo, los temas de antiplagio, ¿no? que se manejan con las entregas, trabajos y demás, son los mismos sea presencial o virtual. Bueno, presencial, quiero decir que al final están basados en revisión, y es el tema del proctoring el que en un momento dado surgió y sobre el que se ha pensado mucho, y aún hay mucho debate en España y en Europa, ¿no? Por lo que estamos viendo. De Bueno, hecho, muchas gracias por los comentarios. Sí, Pepa. No, quería comentar una pequeña cosa. Yo, con un debate con el foro de coordinadores, que hemos tenido muchas reuniones y demás, yo les decía a un profesor, digo, todos hemos hecho algún examen en la facultad en el que nos dejaban llevar los apuntes y no nos ha servido de nada. O sea, tenéis que contar en que el tipo de examen no sea tanto como que tal, sino que si es una cosa reflexiva, una cosa que tienen que relacionar y demás, aunque tengan ahí Internet mundial, le cueste entre el tiempo y que sea una pregunta de recensión que tenga aportación propia, minimiza mucho el tema de ese tipo de cuestiones de copiado y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esa fue una tarea un poco así. Es que realmente eso, pues luego también dependiendo de las titulaciones y del tipo de asignaturas y del contenido propio de una asignatura, pues es más o menos difícil, ¿no? O sea, yo entiendo que en asignaturas, en algunas asignaturas que yo imparto y hago los exámenes un poco desde esa perspectiva, me da un poco igual que los hagan en casa, que les vea o no les vea o tal, porque los resultados que han tenido este año, los aprobados o las notas, han sido las mismas exactamente que el año pasado, online que presencial. Pero entiendo que hay asignaturas y contenidos concretos en los que no es igual. O sea, yo no puedo decir lo que yo digo para mi asignatura para todas. Y eso es lo que pasa en la universidad con muchos temas. La universidad es tan amplia y tan diversa que de unas titulaciones a otras y de unas facultades a otras y de unos departamentos a otros hay una variabilidad tremenda, y no valen las cosas así en general, ¿no? Pero bueno. Bueno, hay preguntas, hay algunas cuestiones que los compañeros han estado recogiendo del chat y que ahora os pueden trasladar para que podáis responder. No sé si Susana, Juanje, ¿qué hay por ahí? Sí, buenas tardes. Por ejemplo, Hilario Gómez pregunta que por qué se puede recomendar el uso de Moodle, qué ventajas pueden tener y que concretamente para él como usuario de software libre es una buena opción. Bueno, si queréis contesto yo. Nosotros hemos apostado por Moodle y por soluciones de software libre, y entonces, bueno, pues solo puedo hablar en cierto modo de las ventajas. No hemos probado también otras soluciones corporativas, bueno, ya propietarias, como el OpenLMS de Blackboard, y la verdad es que el piloto se quedó como bastante cojo. Y al final tienes un Moodle por debajo y estás pagando por una serie de servicios y historias que al fin y al cabo es casi como una plantilla y poco más. Entonces nuestra apuesta desde luego es por Moodle. Sí, yo creo que también esto es una apuesta institucional, ¿no? Muy bien. Hay otras preguntas que hacen algunas compañeras. Por ejemplo, Alice Minita pregunta que el material formativo que se ha generado para los docentes en este periodo, si se pueden consultar por docentes que no pertenezcan a su plantilla y si se pueden encontrar con facilidad.
Sí, en nuestro caso tenemos todos los materiales, como decía, en abierto. Pongo aquí en el chat el enlace a los materiales autoformativos para que puedan consultarlos. Vale, estupendo. Y también hablaban durante las exposiciones y el debate, se ha hablado también del trabajo colaborativo de los docentes. Entonces se preguntan que si hay alguna forma de fomentar esas colaboraciones, que si han encontrado alguna forma después de que haya pasado esta emergencia. No sé, Pepa, si quieres decir. Bueno, yo comentaba también un poco, nosotros tenemos una parte del material está disponible, pero como os decía, está en bastantes webs, porque hay webs de los propios coordinadores de campus virtual de centros, y entonces la tienen de la Facultad de Económicas, o en la Facultad de Educación, etcétera. Estamos justamente ahora reuniendo todo ese material y poniéndolo a disposición, o sea que de momento está dispersa. Hay muy poca que esté abierta, pero en principio estará en breve. Y luego, perdona, me preguntabas, discúlpame, contestar esto se me ha ido, Susana. Sí, la segunda tenía que ver, pues eso, con que ahora, durante la emergencia, pues muchos profesores se han puesto activamente a trabajar de forma colaborativa, han podido publicar cosas para los demás compañeros, los blogs que comentabais antes, pero una vez que ha pasado el periodo, ¿hay una forma de fomentar la colaboración? Bueno, la experiencia de la UCM es que llevamos ya así 17 años, un poco antes, 18 años, con un entorno colaborativo entre profesores. Entonces, existe la figura del coordinador campo virtual por centro, que tiene una descarga docente y que es un elemento más, pues como el decano, el secretario de la facultad, los vicedecanos, pues todo el mundo conoce o tiene la referencia de quién es el coordinador del campo virtual. Hay que decir que hay centros más activos y menos activos, también hay que decirlo, pero esa colaboración existe y por todo el mundo es conocida. Entonces sí que tiene ese reconocimiento de alguna manera. Participa en los foros, participa en las reuniones y todos, digamos, tenemos una coordinación desde el Vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad, que es como se llama ahora que tiene la competencia en TIC, ¿no? Cambiando según el equipo rectoral, vamos cambiando de nombre, innovación, tecnologías, no sé qué, ¿no? Ahora se llama así. Y sí que tenemos una coordinación y eso. Y luego están, como digo yo, los gestores o que se quedan como voluntarios eméritos, digamos, que han estado entre todo el proceso y que también están colaborando y sí están colaborando mucho. Eso es verdad y ya te digo que es quizá una vocación o una costumbre. Hay gente que lleva casi desde el inicio y no se han quemado, extrañamente, ¿no? Hay uno que está jubilado ahora y lleva pues todo este tiempo y el que viene ahora parece que viene con ganas también y bueno, parece que como es algo voluntario, sí que es cierto que de alguna manera, bueno, voluntario con su descarga y demás, pero sí. Están pidiendo que han trabajado mucho más este año, están pidiendo más reconocimiento y algún tipo de cosas más. Eso también hay que decirlo, ¿eh? Vale, nosotros en nuestro caso nos ha funcionado bastante bien lo que comentaba del espacio colaborativo que hemos creado en aula con todos los profesores. En este caso, el grupo de profesores de apoyo no tiene ninguna descarga docente, simplemente pues tenían el certificado de haber participado como grupo de innovación en el apoyo, en este caso para ayudar al cambio metodológico a sus compañeros y luego está funcionando bastante bien lo del banco de conocimiento, ¿no? De que compartan su experiencia. La verdad que está teniendo muy buen resultado. El hecho de, por ejemplo, el coordinador por centro, lo que tiene es que es un poco interlocutor del tipo de tecnología y el tipo de examen y el tipo de tipología que tiene el centro, la metodología que sigue. Es decir, el coordinador de campus virtual de veterinaria, pues tiene la diferencia, por ejemplo, con el de filología o el de filosofía, que tiene otra metodología y otro tipo de cuestiones. Entonces, siempre ayuda a poder colaborar entre ellos, ¿no? Entonces, en nuestro caso funciona bastante bien, pero sí que es cierto que una supraestructura, no solamente la buena voluntad, también ayudaría, ¿eh? Claro, es que en ese sentido es lo que comentábamos antes. Al final la diversidad de la universidad, de la forma de trabajar en las diferentes titulaciones, implica que si hay alguien relacionado con un área concreta, con una titulación concreta, que puede trasladar un poco las necesidades que hay dentro de lo que son las formas de trabajar, las formas de evaluar incluso, ¿no? Antes lo que decíamos de la evaluación. Antes surgía en el chat un comentario, ¿no? Por ejemplo, sobre la evaluación final o las necesidades de cambiar la evaluación. Si es que evidentemente, si cambiamos la forma de trabajar, también necesitamos cambiar la forma de evaluar y se necesitan, y cuantos más recursos y más medios tengamos, porque será la única manera de tener en cuenta todas las diferentes necesidades que surgen. Y con la evaluación igual, pues la evaluación final, es verdad que hay evaluación final y hay estudiantes de evaluación final, pero la evaluación final
no tiene que ser un examen. La evaluación final también puede ser prácticamente igual que la continua, solo que el estudiante no puede asistir a las sesiones. Dependerá también a lo mejor de las titulaciones. Habrá algunas en las que hay asignaturas en las que no se pueden hacer las mismas cosas o no se les pueden pedir determinadas cosas, otras que sí. Entonces, el que en cada titulación o en cada facultad hubiera una persona de referencia podría ayudar a que se considerasen esas diferentes cuestiones que se plantean desde cada ámbito, ¿no? Pues eso podría ser interesante también. No sé si hay más cosas. Sí, hay bastante movimiento con relación a las evaluaciones, a lo del proctoring. Concretamente, también así una cosa más sencilla quizá para contestar, pregunta Jesús Ureña si hay ya alguna estadística sobre la evaluación online del final del curso pasado, si ha supuesto un incremento de aprobados o si tenéis datos al respecto. Nosotros Pregunta en la competencia no hemos sacado nada. No, nosotros tampoco hemos sacado datos. Ujú. Con los profesores que hemos hablado así en Petit Comité, igual que ha comentado antes Héctor, la sensación es de que no ha aumentado el número de aprobados, pero no tenemos datos oficiales de todas las titulaciones. Ahí, en algunos casos lo que nos han trasladado a nosotros es, o sea, como concepto general, que sí que puede haber aumentado el número de aprobados, aunque no mejorado, aunque no aumentado en general el nivel de las calificaciones. ¿En qué sentido? Es posible que se haya tenido en cuenta las dificultades que han podido tener los estudiantes para manejarse en una situación como esta y se haya sido un poquito más flexible con situaciones personales, con situaciones delicadas o con lo que ha tenido que vivir en general todo el mundo y haya podido haber pues mejorado un poquito el número de aprobados en ese sentido, ¿no? Haber flexibilizado un poco por las necesidades, ¿no? Pero luego lo que son las calificaciones no tanto, porque al final puede haber casos puntuales en los que haya habido una mejora o un empeoramiento, pero en términos generales, en grandes números, no se han visto grandes cambios, por lo menos en una visión general, o es la percepción que tenemos. Pero luego hay casos puntuales en los que haya habido situaciones pues muy drásticas, ¿no? En las que haya habido asignaturas que de un año para otro haya habido muchísimos más aprobados o muchísimos más suspensos y probablemente se deba a muchas cosas, porque a veces se piensa que es simplemente porque los estudiantes han copiado o porque han copiado más o porque no, pues también ha podido ser por el cambio en la metodología, porque nosotros hemos enseñado o ayudado a aprender a los estudiantes mejor o peor, solo porque ellos hayan copiado, ¿no? Que al final es un poco como que es la respuesta más... Y no olvidemos también que la situación de pandemia nos ha afectado a todos y no podrían ir a muchos sitios, pues a lo mejor muchos de ellos también han dedicado más tiempo al estudio, ¿no? O a preparar las cosas, a leer, aunque solo sea por aburrimiento, ¿no? Entre serie y serie y cosas de estas. Lo mismo lo podemos ver en positivo y en negativo. Sí, porque han estudiado menos claro. O porque han tenido más tiempo y han estudiado más. Pues sí, es que ¿por qué es una cosa y no la otra? Claro. O sea, al final es complicado en ese sentido, ¿no? Dar una sola respuesta para una cosa claro. Es todo muy poliédrico, efectivamente, la realidad es muy poliédrica. Sí. ¿Más cosillas? Sí, buenas tardes. Bueno, es del principio de las presentaciones y justo lo han comentado las dos ponentes que tenemos, es el tema de la formación del profesorado. Exactamente, decía Natalia que en la Rey Juan Carlos todos los docentes, entre comillas, tienen que saber usar el aula virtual y tienen que saber usar la herramienta de videoconferencia. Y la pregunta es, ¿ese tienen? ¿Se supervisa? ¿Realmente la Universidad de Rey Juan Carlos tiene constancia de esas capacidades que ha adquirido el profesorado? ¿Hay algún tipo de motivación u obligación para hacerlo? ¿Es voluntario? Y en esa misma línea también lo comentó Pepa, de que la Universidad Complutense pues, ha hecho formación para docentes. Y es la misma idea. ¿Esa formación queda al voluntarismo del profesorado o realmente las universidades o vuestros centros, vuestras universidades han intentado que la formación sea realizada por parte de los profesores? Porque realmente lo que estamos percibiendo o viendo algunos de nosotros, yo estoy aquí en la Universidad de Alcalá, es que sin formación
muchos docentes no están preparados para realmente acceder o a desempeñar una clase online de una manera adecuada, aparte de ya la metodología, que no vamos a hablar de ella, pero la metodología es otra cuestión muy importante, no solo la tecnología. Entonces, bueno, la pregunta es sobre la formación. Si realmente hay un control de que realmente el docente sea formado o depende del docente. Bueno, si quieres, te comento yo un poco. O sea, hay una oferta de cursos que están en el centro de formación permanente orientado hacia profesorado. Entonces, son inscripciones y supuestamente después de los cursos pues tendrán alguna prueba o algo, les darán algún diploma que les acredita. Pero claro, eso son formaciones que se hacen en determinados momentos y toda la formación que se ha hecho por todo este pico de esto no se ha hecho un seguimiento con ello. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que ha habido 42 sesiones de dudas en las que participamos el vicerrector, varios coordinadores y yo, por ejemplo, por la parte, por ser una parte técnica, abiertas a que se apuntaran los docentes se han ido apuntando, han ido preguntando, es un formato así de 1 hora o 2 horas y estuvimos todo el tiempo, o sea, los miércoles y los jueves ahí en distintas horas, uno por la mañana, por la tarde, para ir formando a la gente y poniéndola. Sobre eso, pues suponemos que han podido implementar o han tenido que implementar las cosas, pero por ejemplo ahí no tenemos una constancia de que haya un aprovechamiento como cuando hay un curso con diploma. Y todo el tema que hay en webs, fax y demás, pues bueno, pues ahí está. O sea, tampoco ves un poco lo que están viendo, pero es cierto que no hay una constatación de que la gente lo pueda hacer. Y sobre el seguimiento, por ejemplo, sí que es cierto que en nuestro caso, como os decía, el campus virtual es voluntario, que realmente es voluntariamente obligatorio. Se está convirtiendo, ¿no? Por eso, pero no hay es decir, que todo el mundo tenga una cuenta, tenga todo virtualizado, sino que es un tema que el profesor mueve y se preocupa porque esté hecho con ello. Pero sí es cierto que desde los decanatos cada vez se están pidiendo más datos de si están viniendo o no están viniendo, si están virtualizando los profesores. Eso también es un poco una parte que yo creo que también tiene protección de datos que decir. Es decir, hasta qué punto tienes que darle si tiene alguna actividad o no el profesor a un responsable que esté determinado. Digo, eso todavía sin poner, ¿no? Pero sí que es cierto que por lo menos en el caso de la Complutense está también ese pequeño debate, ¿no? Claro, lo que comentaba yo antes en la presentación es que todos los profesores que imparten docencia en titulaciones semipresenciales y a distancia, en esa modalidad, no las presenciales que hemos adaptado a remoto, es obligatorio que el profesorado realice los cursos de formación. En concreto, tiene que asistir a las jornadas de acogida para docentes semipresenciales, el curso básico, el adaptado, el de docencia virtual, el RJC online y algún otro más, y de forma obligatoria. Y comprobamos que el profesor ha realizado los cursos. De hecho, hacemos un seguimiento de todas las asignaturas para comprobar el estado de cada una de ellas y complementamos una rúbrica de evaluación que enviamos al profesorado con puntuación. En las titulaciones semipresenciales a distancia, o sea, las que tienen esta modalidad, no las presenciales, que hemos adaptado a la modalidad en remoto por esta situación de pandemia. Muy bien. Bueno, aunque nos cambia un poco el orden de las preguntas porque ya las teníamos estructuradas, pero va a entrar una pregunta sobre exámenes virtuales en ciencia de la salud. ¿Tenéis alguna experiencia en vuestros centros de haber tenido que hacer un examen, sobre todo en tema de evaluar habilidades manuales, ¿no? Que son tan necesarias en el campo de medicina, la fisioterapia, ciencia del deporte, por ejemplo? O no tenéis, o si os han pedido que pongáis a disposición de los docentes algún tipo de herramienta para ello específica. En el caso de la Complutense, los de todo el área de ciencia de la salud han sido los últimos que han cerrado, han evaluado y demás, porque han estado esperando tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria a ver si había presencialidad y podían hacerlo presencialmente. Entonces han sido los últimos que han estado cambiando y demás. De hecho, sé que tienen una prórroga en las prácticas, lo que tienen que hacer y demás, hasta diciembre. Es decir, para ellos no se ha cerrado todavía el curso y están haciendo las presenciales. En una parte, casi en su totalidad. Y bueno, alguno que la hayamos cambiado un poco a nivel de teórico y demás, pero las que requieren, como decimos aquí, destrezas, habilidades manuales, las están haciendo presenciales. Sí, en el caso de la Red Juan Carlos igual. ¿Comento, Héctor, sobre más cosas? Sí, por supuesto. Lo que si hay más posibilidad todavía y no les importa alargar 5 o 10 minutillos más a las dos ponentes, pues perfecto. Nada, no hay problema. Estamos encantados. Bueno, aprovechamos para comentaros que hay muchos compañeros que os están dando las gracias por
por el enlace, por el acceso, toda la información que estáis dando, que es muy valiosa, ¿no? Y muchos compañeros están, pues eso, agradeciendo que compartáis esto. Hay muchas inquietudes acerca de la evaluación, acerca también de lo de la protección de datos. Ana Isabel Gutiérrez preguntaba hace ya bastante tiempo, ¿no? Sobre la normativa de protección, que se ha hablado mucho sobre la protección de imagen de los alumnos, pero ¿qué pasa con la normativa en cuanto a la utilización de materiales en la red y su protección? Otra compañera comentaba al respecto alguna cosa que aporto aquí ahora, pero que por favor, si pueden ampliar la información, pues estaría muy bien, ¿no? Mónica Arenas comentaba que la Agencia Española de Protección de Datos descartó el uso Proctoring porque no cumplía con las exigencias y las garantías de protección de datos, porque aunque técnicamente se pueden hacer cosas, jurídicamente sí que pueden lesionar los derechos fundamentales. Entonces, en la universidad, el consentimiento es un proceso de evaluación que no es válido porque no es libre realmente. Es lo que parece que se comenta. No sé si podéis decir algo al respecto. Con el tema de Proctoring, pues efectivamente también hemos leído algún artículo sobre de la Agencia de Protección de Datos y eso nos daba la razón. Si nosotros nos daba muchas dudas, yo no soy especialista jurídico, pero a mí me daba, efectivamente me daba ese tipo de pálpito, ¿no? De que eso no podía ser, de que aquí podíamos tener un problema. Y luego lo que decimos, en el caso de Natalia comentaba que cuando ellos hacen la matrícula firman un consentimiento de algo, es decir, ahí entramos con unas condiciones y tú ya aceptas esas condiciones, pasas a ser alumno, entonces ahí ya entras de una manera. Y no puedes improvisar en medio y cambiar y decir, oye, no sé qué, porque puedes tener bastantes problemas. Entonces, eso sí que es cierto que es complicado. Claro, nosotros lo que tratamos con una asesoría jurídica cuando pusimos en marcha SMORE, lo pusimos a modo de piloto en una titulación, de hecho ya lo hemos retirado, lo hemos quitado, este año no lo estamos utilizando. Pues justo lo que nos dijo es esto, o sea, que el usuario, el alumno, tiene que estar informado antes de matricularse para saber que se va a utilizar el sistema. Y claro, tiene que dar su consentimiento sí o sí, pero es que si quiere, la idea de todo esto era llegar a poder quitar la prueba presencial, que actualmente es obligatoria. Lo que pasa es que como era un piloto, al final continuaba la prueba presencial y se utilizaba en las pruebas de evaluación continua. Pero si realmente es una necesidad y el alumno tiene que utilizar el sistema, esto es lo que nos dijeron, que yo tampoco soy jurista y aquí lo que nos han comentado. O sea, si da su consentimiento y si se matricula en una titulación con estas características desde el principio, el alumno está asumiendo que va a utilizar ese tipo de sistemas. Cuando ya hablamos de ponerlo con el tema de la pandemia en titulaciones presenciales, de repente a los alumnos, pues es que estamos cambiando las reglas de juego en mitad de juego. Entonces esto sí que puede suponer un problema. Y sí que leí lo que han comentado de la agencia española y es cierto que yo creo, vamos, lo que nos han mandado de respondos y demás es que están cambiando algunas cosas para cumplir con toda la normativa, pero no tengo más información. De hecho, esto podría ser también importante para lo que se preguntaba antes, ¿no? De estas carreras universitarias en las cuales se tiene que evaluar las habilidades manuales, en las que la modalidad tiene que ser de examen virtual en muchos casos, ¿no? Esto sí que es un dato muy importante sobre el que se tiene que trabajar, ¿no? Sí, a ver, ahí lo hemos comentado. Yo creo que hay titulaciones, hay asignaturas titulaciones que no se pueden evaluar de forma presencial. En medicina, pues hay muchas que requieren presencialidad. En periodismo, prácticas en plató y pues hay muchas asignaturas que requieren presencialidad o parte de presencialidad, ¿no? No te de Bellas Artes, de Escultura y demás, que también Claro, son otros de los que han quedado justamente ahí. O sea, es decir, en fin, tipo de material, es decir, no todo es esta palabra que sea online. Hay algunas que desde luego no. O lo que puedes preguntar es, ¿cómo harías un grabado de no sé qué? Pues no sé. Eso no se trata de que lo hagas y lo hagas de una cierta calidad, ¿no? Entonces ahí está. Eso es lo que comentábamos antes de las diferentes áreas, ¿no? Que en cada una hay unas necesidades. A la hora de trabajar en la metodología docente, a la hora de trabajar en la evaluación y a todos los niveles. Yo, por ejemplo, deciros Sí. un poco una pequeña experiencia de, bueno, lo que le pasó a uno de mis hijos, digamos, con todo el tema de la pandemia. Él iba a un colegio concertado, estaba haciendo bachillerato y ellos tenían arrastrando un Chromebook desde 4 años. 4 años arrastrando un Chromebook, claro, han podido adaptarse muy bien a las clases, digamos, semipresenciales, bueno, totalmente remotas, hacer las cosas y para los exámenes,
porque ya lo tenían, ya habíamos firmado el consentimiento de los padres y demás, hacían los exámenes en algunas cosas, las fórmulas y todo eso lo hacían con el portátil, enseñando las manos, enseñando la hoja, donde iban escribiendo, iban buscándose cuestiones un poco que se viera a ellos, que se viera tal, el usuario, pero porque estaban preparados. Es decir, este tipo de cuestiones solamente, además siendo menores y demás, es porque ha habido un consentimiento previo, se ha dicho que sí y tienen los mecanismos para ello. Porque buscar cascos, buscar cámaras durante el proceso del COVID, después de, o sea, en abril, ha sido tarea totalmente ardua. Era muy complicado para todos y a unos precios auténticamente prohibitivos. Empezó a subir, madre mía, con las mascarillas. El que fue previsto antes, pues casi, estaban a precio de oro y no encontrabas, o tiempos latentes de espera importante. Entonces, ahí está. Muy bien, pues si queréis dos últimas preguntas, Susana, Juanje. Bueno, hay bastantes cosillas. Ah, bueno, sí, Juanje, si quieres tú. Sí. No, bueno, tal como pregunta en sí, podemos decir que solamente queda una. Y luego sí que lo que hay, bueno, antes de pasar a la pregunta, indicar que en el chat hay bastantes comentarios y, bueno, bastantes sugerencias incluso ha habido un cierto debate en algunos aspectos entre compañeros, que, bueno, también queremos comentaros que tomamos nota de ello y, bueno, pues desde el centro de IDEO intentaremos también pues analizarlas y trasladarlas. Y hay dos preguntas, una que sería para los ponentes y otra que sería realmente pues para Héctor, ¿no? En sí. Para las ponentes, la que nos quedaría sería una que acaba de hacer hace un momento Alice. Bueno, si alguna se nos ha despistado, perdonadnos, que habla de que sí que hay ciertos grados que ahora mismo están a marchas forzadas planteándose pasar del formato presencial a semipresencial. Pero yo creo que ya de una manera para instaurarlo en el futuro, o sea, con lo que conlleva, yo entiendo también, no sé si Alice lo que quiere transmitir, que aquí no es solamente que lo decida el grado, sino que tendrá que pasar por ANECA y por todos los organismos de evaluación para poder hacer eso. No sé qué opinión tenéis al respecto, si estáis recibiendo muchas peticiones de pasar de formato presencial a semipresencial o solamente lo que actualmente se permite, esta semipresencialidad síncrona que se considera que es presencial. A ver, nosotros en el centro no hemos recibido ninguna petición. Entiendo que esto lo gestionarán si hay algo desde el Vicerrectorado de Calidad, que son los encargados de pedir los títulos nuevos y demás. No creo que, vamos, no hemos recibido noticias al respecto. Nosotros tampoco, o sea, simplemente eso se hablan planteado a nivel de estudios, tenía que tener su aprobación, luego tiene que pasar por ANECA, así que de momento, después del COVID, o sea, para poner en marcha brevemente, ver un poco la experiencia, ahora sería la experiencia completa, porque lo que digo, hay muchos profesores que tienen la docencia en el primer cuatrimestre y no tienen el segundo o al revés, y otros que sí que tienen todo el año. O sea, hasta que no tengamos toda la experiencia completa del año entero, por así decirlo, utilizando estas herramientas, no veremos un poco qué es lo que está pasando. Pero sí hay inquietudes y lo que sí que está claro es que es a partir de ese 13 de marzo o 16 de marzo, así que ponía, algo ha cambiado y ha cambiado en marchas forzadas, porque todas las reticencias y demás se han ido saltando por todo y adaptándose y ha habido un antes y después de toda esta pandemia. Eso, el presencial puro o sin nada, creo que ya no existe. O sea, ir solamente con la tiza ya no existía, por ejemplo, en la Complutense, ya es como una cosa muy, no sé si un diplodocus, ¿no? Alguien muy arcaico todavía hacía este tipo de cuestiones, pero eso ya está casi desterrado, pero ya por facto, por practicidad. Muy bien. Bueno, respecto ahora acaba de responder Susana a Ingrid. O sea, insisto que hemos recogido todos los comentarios que se han realizado en el chat que afectan pues a nuevas técnicas o nuevas iniciativas en la Universidad de Alcalá y las analizaremos e intentaremos ver qué es lo que se puede llevar a la práctica, ¿no? En breve. Y luego la pregunta que hay alguien que ha preguntado en el chat justo para algo que ayer se anunció para la próxima semana. Y es que parece que la próxima semana el vicerrector anunció una sesión para analizar realmente ya el caso particular de la Universidad de Alcalá, ¿no? que hemos hecho, que se ha hecho y qué se pretende hacer en el futuro. Entonces, bueno, pues Héctor, la pregunta era que si se sabe algo de esa reunión online, cuándo va a ser, si se va a poder acceder a ella, etcétera, etcétera. No sé si tú puedes ofrecer alguna información. Vamos, yo no lo que puedo decir es que sí que Juan Ramón comentó que en el marco del plan estratégico, del trabajo que se está haciendo en el plan estratégico, se han programado un ciclo de mesas redondas, conferencias, intervenciones
que van a ir produciéndose más o menos una vez a la semana o cada 15 días, en las que una contará con invitados de fuera de la universidad en la que se tratará un tema determinado, y la semana siguiente se hará una similar pero con gente de la universidad para tratar nuestro caso particular. Entonces, esta primera pues se aprovechó el marco de EIDU para que fuese la de ayer, y la semana que viene pues se hará otra que anunciarán desde el vicerrectorado, supongo que a través de un comunica y con el enlace correspondiente y demás. Me imagino que el miércoles, si las van a hacer todos los miércoles, y ya está, pero vamos, tampoco puedo deciros con mucho detalle más porque es, digamos, es algo que se lleva desde la gestión del plan estratégico y lo irán anunciando según se vayan produciendo. Me imagino que en el marco del propio plan se explicará un poco cómo va a ser este conjunto de conferencias, pero en ese sentido tampoco puedo decir mucho más. Seguramente pues entre mañana o no sé si el lunes anunciarán la siguiente y enviarán el enlace, ¿vale? Bueno, pues si os parece, que en principio la sesión estaba programada de 4 a 5 y media, nos hemos alargado un poco, pero pues con el permiso de las ponentes y agradeciéndoles de nuevo que hayan participado y que pues hayan extendido este ratito para que hayamos podido compartir estos minutos de más. Pues nada, despedir esta sesión, daros las gracias de nuevo a Andrés, que ya salió, a Pepa y a Natalia por habernos acompañado hoy, por habernos aportado la visión y la experiencia desde sus universidades y haber compartido con nosotros este foro en este espacio del Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria que organizamos todos los años, que para nosotros, bueno, ya vamos por la edición número 12 y es una tradición y que pues esperamos seguir manteniendo con las modificaciones que el escenario de cada año nos obligue a hacer. Creo que este año esta reconversión en modalidad online pues está saliendo bien y ha supuesto un esfuerzo grande, pero creo que bueno, que está habiendo un buen flujo de comunicación entre los ponentes y los asistentes en los foros. En las dos conferencias hemos tenido en torno a 150 asistentes, con lo cual pues creo que vamos en buenos números, y por lo tanto agradecer de nuevo muchísimo a los participantes su actividad en el encuentro y otra vez, porque no tengo suficientes palabras de agradecimiento, a todo el equipo que ha estado detrás de la organización del EIDU, tanto a los técnicos, de nuevo a José, a David y a Alberto, a Lola y al equipo de apoyo del centro, a Susana, Sara, Juanje, Alberto y a Isabel, porque bueno, pues gracias a ellos y a vosotros, a todos los participantes, estamos sacando esto adelante y creo que con lustre. Así que gracias a todos, gracias de nuevo a Pepa y a Natalia por participar, encantados de haberos tenido aquí en esta mesa. Muchas gracias a Muchas vosotros. gracias a vosotros. Sí. Muchas gracias a vosotros por la invitación y bueno, cualquier cosa pues seguimos en contacto. Muy bien, pues muchas gracias y despedimos entonces la sesión. Gracias a todos.